Todas las dimensiones de la vida expresan relaciones mutuamente beneficiosas, de dar y recibir, basadas en valores y propósitos comunes. Todos deseamos vivir en un mundo de paz y armonía, pero en la realidad es trágicamente diferente por el conflicto. Pero en una sociedad tan tendiente a la avaricia, en una sociedad que quiere proyectar el ego, nos surge una inquietud. ¿Es posible solucionar el conflicto? ¿Es posible llegar un día al mundo de paz y armonía que queremos? Bienvenidos a este especial. El conflicto, problema u oportunidad. El conflicto, problema u oportunidad. La palabra conflicto es ambigua y móvil. Según el contexto, puede tener diversas interpretaciones. ¿Qué es y cómo lo definen los estudiantes y los profesores? Veamos. El conflicto es una interacción de dos personas interdependientes, quienes persiguen metas incompatibles e interferencia de unos a otros para lograr tales metas. Hay conflicto cuando un individuo o una comunidad o una nación o incluso un bloque internacional desean algo que no puede ser conseguido a menos que sea a costa de otro individuo o grupo que también lo desea. Un conflicto para mí es cuando dos personas no se entienden muy bien y se tratan muy mal, o uno habla mal de otra persona y entonces como llegan como a los chismes y ya, entonces se tratan muy mal y sí, ya. Un conflicto es un desacuerdo entre dos o varias personas, el cual puede llegar a consecuencias drásticas, una pelea u otra cosa. Para mí un conflicto es cuando dos personas que no se entienden llegan a peleas. Un conflicto es un desacuerdo entre dos personas que puede llegar a consecuencias de agredirse verbalmente o físicamente. Un conflicto para mí siempre va a empezar con una guerra de ideas, de cualquier tipo, opiniones y por la falta de tolerancia. Bueno, para mí un conflicto es un problema más que todo, puede ser entre dos personas, en países, en sociedades, por un tema determinado que puede ser que no estén de acuerdo o alguna otra cosa. Para mí el conflicto es esencialmente una dificultad que se presenta entre dos personas naturales o entre dos entidades. También se podría decir que es un desacuerdo cuando en el proceso de comunicación de dos personas o dos entidades, como ya dije, hay diferencias que no permiten conciliar ciertas situaciones, se presenta el conflicto. El conflicto es un choque o encuentro que se dan entre dos partes generalmente, por un desacuerdo o por un problema creado a raíz de cualquier situación previa. El conflicto generalmente surge cuando se presentan desavenencias y formas diferentes de pensar, cuando no hay una concatenación entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. Entonces, cuando surgen diferentes necesidades entre las personas, puede surgir un conflicto. El conflicto es un problema que existe entre varias personas, varios estamentos o el público en general. Un conflicto es una diferencia que hay en dos grupos que no se ponen de acuerdo y tratan de solucionar sus problemas mediante la violencia, para así tomar poder el uno del otro o simplemente el dominio. El conflicto es un estado que tiene cada ser humano donde nuestras necesidades internas entran en incompatibilidad con el ambiente social. La resolución de un conflicto adecuadamente nos va a permitir idear estrategias de afrontamiento adecuadamente para luego, cuando se nos vuelva a presentar este conflicto, ir
nos va a generar también un equilibrio interno entre nuestro sí mismo y el ambiente. Es decir, el conflicto es un choque que hay entre nuestro sí mismo y el ambiente social.